Antonieta de Austria, Catalina la Grande, Voltaire, Rosalind Franklin, Cleopatra, George Stephenson, Luis XVI, Napoleón Bonaparte, Thomas Nikoman, el archiduque de Francia, Federico Guillermo III de Prusia, James Watt, José Bonaparte, rey de España, Nikola Tesla, Carlos V, Adolf Hitler, Miguel Hidalgo y Costilla, Adolf Hitler, Américo Vespucio, Gertrudis Bocanegra, Catalina la Grande, Luis XVI. Juana de Arco, Isabel de Castilla. soy Cristóbal Colón. Soy María Antonieta Josefa Aguana de Habsburgo Lorena, mejor conocida como María Antonieta de Austria. Nací el 2 de noviembre de 1755 en Viena. Fui la 15ª hija de María Teresa de Austria y del emperador Francisco I. Nací rodeada de lujos y privilegios de la realeza europea. Aunque fui parte de una alianza entre Francia y Austria, me comprometí con el príncipe Luis Augusto. En 1770, cuando tenía apenas 14 años, me casé con él y fui trasladada a Francia. En 1774, tras la muerte del rey Luis XV, mi esposo ascendió a Luis XVI y me convertí en reina de Francia. Sin embargo, también me hice famosa por mis gustos por la moda y los entrenamientos en la realeza. Aunque estas actividades provocaron críticas en algunos sectores de la población, ya que consideraban excesivamente los gastos de la realeza. Francia enfrentaba una crisis económica. En ese entonces tuve 4 hijos, aunque 2 de ellos murieron. El 16 de octubre de 1793, cuando tenía 37 años, me ejecutaron con una guillotina en París. Muchas gracias. Soy Sofía Federica Augusta de Anhalt-Zerbst, mejor conocida como Catalina la Grande. Nací en Stettin, Prusia. Fui hija de Christian August von Anhalt-Zerbst y de Juana Isabel de Holstein-Gottorp. Fui una de las monarcas más poderosas de la historia debido a que fomenté la educación, las artes y la paz. El 14 de agosto de 1745 me casé con el zar Pedro III a los 14 años. Pero no tardé en hartarme de él porque era alcohólico, neurótico y no estaba apto para gobernar. Uno de mis logros más importantes fueron expansión territorial. Por supuesto, también tuve fracasos, que fue dependencia a la servidumbre, corrupción y etcétera. Mientras estuve casada con mi esposo, el zar Pedro III, lo engañé más de 20 veces, debido a que no estaba apto para gobernar. Finalmente fallecí el 14 de abril de 1946 debido a un derrame cerebral a los 66 años. Soy François-Marie Arouet, mejor conocido como Voltaire, un pensador de Ilustración. Nací el 21 de noviembre de 1664 en la clase media francesa como el quinto de mis hermanos. Mis padres fueron François Arouet y Marie Marguerite Zamot. Cuando terminé los estudios a los 17 años, mi padre quería que estudiara el derecho, como él. Sin embargo, yo no quería así que me dediqué a la literatura. Aún así, él me envió lejos de Francia para que estudiara derecho, pero seguí en la escritura de poesía y ensayos. La naturaleza de lo que escribía solía criticar a figuras políticas. En una de esas ocasiones, insulté al duque de Orleans y eso me llevó a la prisión de la Bastilla. Ahí empecé a usar el seudónimo de Voltaire. Saliendo de la prisión, un joven de la nobleza criticó mi nombre. Después de entrar en conflicto, fui exiliado a Inglaterra. Ahí en Inglaterra conocí las políticas del lugar, que era una monarquía constitucional, en comparación con la monarquía absolutista que seguía en Francia. Eso significaba que había más derechos y libertades. Escribí una serie de ensayos llamada Letters on the English en las que elogiaban las políticas inglesas. Nuevamente no fue aprobado por Francia y fue exiliado. Finalmente colaboré en la enciclopedia en varios de sus tomos, divulgando las ideas de la Ilustración que eventualmente llevaron a la Revolución Francesa. Fallecí en 1771, un año antes de que empezara la Revolución, por lo que se sospecha que fue cáncer. Yo soy Rosalie Elsie Franklin. Nací el 25 de julio de 1920 en Londres, Inglaterra. Cuando era muy pequeña, mis padres, Elsie Arthur Franklin y Mary Frances Waley, me decían que era muy inteligente y muy curiosa para la ciencia, algo poco visto que un hombre permitiera en mi época. Cuando cumplí 18 años, me gradué como física química en la Universidad de Cambridge
De ahí, durante la Segunda Guerra Mundial, investigué la estructura del carbón, un material muy importante para hacer máscaras de gas más eficientes para la guerra, lo que me ayudó a valer mi título de doctora en 1945. En 1952 tomé la famosa foto 51, una foto de una hélice del ADN, pero lamentablemente sufrí una injusticia histórica, ya que mi compañero de laboratorio, Mary Winkley, compartió mi material que yo tenía y se lo compartió también a mi competencia, que en ese tiempo era James Watson y Francis Crick. Ellos juntaron las piezas que tenían junto con el material mío y lograron tomar la foto de la doble hélice del ADN, una fotografía que conocemos hoy en día de la hélice del ADN. A pesar de que me dieron créditos, pues de lo que yo quería hacer una gran investigación, ellos lo tomaron como un simple experimento y lo publicaron en la revista Nature. De ahí me trasladé a Birkbeck College y de ahí lideré investigaciones pioneras sobre los virus como el del polio y el del mosaico del tabaco, lo que me ayudó a ganar un gran respeto internacional. Lamentablemente fallecí el 16 de abril de 1958, ya debido a un cáncer de ovario. Morí prematuramente a los 37 años. Nunca me casé y nunca tuve hijos. Gracias. En el año 30 a.C. decidí mi propio final. El ejército romano tenía rodeado mi palacio para encadenarme y exhibirme como un trofeo. Rendirme, jamás. Me puse mi corona de oro, escondí una cobra en una canasta y dejé que su veneno me matara. Les voy a decir realmente quién soy. Soy Cleopatra VII Tea Filopatra. Nací en el año 69 a.C., en la gloriosa Alejandría. Mis padres, Ptolomeo XII y Cleopatra V, gobernó un imperio. Fui la única de mi familia en aprender el egipcio nativo y otros 8 idiomas. Estudié matemáticas, ciencia y política. Cuando mis enemigos me expulsaron, me encontré en una alfombra amarrada para aliarme con Julio César y recuperar mi trono. De ahí forjé con Marco Antonio el ejército más poderoso de la época. Hicimos cambiar a Roma. Mi derrota llegó en el año 30 a.C., en la batalla naval de Actium. El mar ardió en llamas. La flota romana nos destruyó y mi ejército cayó. Marco Antonio se quitó la vida en mis brazos y me quedé sola. Por eso sigo aquí, no por cómo morí, sino por cómo viví. Porque en una época donde las mujeres no tenían voz, yo hablé 9 idiomas. Roma ganó esa batalla, sí. Pero miren dónde estoy ahora. 2000 años después sigo siendo la reina más recordada de toda la historia. Ellos tenían las armas, pero yo la mente. Soy James Watt. Nací el 19 de enero de 1736 en Grenoble. Mis padres fueron James Watt y Agnes Mulhead. Desde pequeño me interesaron mucho las matemáticas y los inventos, aunque mi salud era delicada. Estudié en Glasgow y también en Londres, donde aprendí a fabricar instrumentos científicos. Después trabajé en la Universidad de Glasgow. Ahí descubrí cómo mejorar la máquina de vapor. En 1766 diseñé el condensador separado del cilindro, mi invento más importante, porque permitió ahorrar vapor y hacer las máquinas más eficientes, lo que ayudó al desarrollo de la revolución industrial. Entre mis mayores logros están mejorar la máquina de vapor, obtener una patente en 1769 y ser reconocido como uno de los mayores inventores de la historia. Finalmente, fallecí el 25 de agosto de 1819 en Virginia a los 83 años, a causa del deterioro definitivo de mi salud. A pesar de esto, mi legado sigue vivo, gracias al gran avance que di en las nuevas tecnologías.